Estamos en compañía de Manuel Bernales, experto en negociación y prevención de conflictos, para hablar justamente de la nota que antecedía. ¿Qué está pasando o qué va a pasar en el futuro con el proyecto Tía María? ¿Qué está pasando en el Valle del Tambo? Queremos entenderlo, por supuesto, y saber si las reacciones son las correctas. Hablamos, por supuesto, de las reacciones del Ejecutivo. ¿Qué tal, señor Bernales? Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Voy a ser bien franco, pero al mismo tiempo quiero que se entienda que lo hago con el mayor respeto. Por supuesto. Y voy a tratar de no utilizar adjetivos ni adverbios denigrantes. Estamos observando lo que el novelista colombiano habría dicho que es la crónica de un proceso anunciado. Esto se ha venido repitiendo desde hace muchos años en el país, ya prácticamente una generación, 15, 20 años, la gente está ya acostumbrada a esto, ¿no? Eso es un dato muy preocupante. Y está acostumbrada también porque tanto las empresas han hecho esto parte de su vida, como los distintos gobiernos también han hecho esto parte de su vida. Si queremos tener mejores resultados, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir haciendo lo mismo? ¿Continuar con esa cultura de que va a ocurrir lo malo siempre? ¿O tenemos que cambiar? Si tenemos que ir a mejor, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Y entre las muchas cosas que uno puede decir, si usted no tiene jugadores en una cancha, si no va a jugar, no se presenta a jugar un partido, ¿usted lo puede ganar? No, lo pierde por walkover. Pero cuando uno no está presente en la vida social, en la zona de las comunidades, en el Valle del Tambo u otros, no lo pierde por walkover, porque no hay vacío de poder. Los vacíos no existen en las relaciones sociales y el poder se llenan. ¿Se llenan por quién? Por la gente que vive ahí. Claro. Consecuencia, si la minera va a estar ahí 30 o 40 años, que son los proyectos de larga duración, y si el Estado tiene que responder por esto ante los ciudadanos y no solo ante los inversionistas de la empresa, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Mandar mediadores cuando ya estalló el conflicto? ¿Mandar más bomberos? Sí, no queda otro remedio. Bueno, es la respuesta que es lo que se está haciendo desde hace 15 años, ¿verdad? Y lo que se está haciendo ahorita. Pero el gobierno tiene que tener equipos de promotores trabajando en desarrollo de las comunidades y en desarrollo provincial y departamental de manera permanente. Permanente. Porque si no se acompaña a eso, no se puede tener. Sin embargo, le damos esta responsabilidad exclusivamente al empresariado, cuando hablamos de relaciones comunitarias, ¿no? Y más aún cuando vemos que a veces son lugares alejados donde quizá la presencia del Estado no es la misma, pues, que en la de una capital, ¿no? Así es. Por eso mismo hay que cambiar los métodos, hay que cambiar el concepto, el enfoque, los métodos, los procedimientos. Eso es fundamental, si no vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Y yo veo esto en tres momentos, se lo digo sinceramente. Este primer momento no queda otro remedio que con un criterio de atención primaria de salud o de sentido común hay que evitar la muerte y evitar el daño de personas, ¿correcto? Sí, por supuesto. Parte del daño son las huelgas, que como método de protesta, ¿a quién le afecta la huelga ahí? Le afecta la huelga a los que están estudiando, a los que están trabajando, a los procesos, que producen. A los que producen, a los procesos de enseñanza, aprendizaje, que no nos fijamos en que esto es muy duro para los chicos porque ya desde niños se acostumbran a vivir en una cultura del conflicto y no en una cultura de negociación o de paz. Eso es muy importante, para mí al menos. Sí, y que podría generar una cultura de violencia. Pero por supuesto, eso ya está instalado ahí y por eso ha habido una serie de conflictos y ha habido destapes de gente que ha actuado mal, que se ha vendido por dinero y cosas por el estilo. Entonces, ahorita obviamente hay que esperar que no se derrame el vaso o que no se rompa el recipiente. Y esto significa que exista una disposición de distintos actores para actuar ya en esta etapa del conflicto. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, tiene de positivo lo que no voy a decir, la declaración de la Conferencia Episcopal donde dice que hay que actuar antes del conflicto. Y su declaración es cuando ya el conflicto está Es que siempre nos enfocamos en la respuesta más no en la prevención, que esa ha sido una de las primeras aclaraciones que ha hecho nuestro invitado, ¿no es cierto? Hay que mejorar las relaciones comunitarias, hay que empoderarnos también como Estado, tiene que haber mayor presencia, prevenir. Sin embargo, claro, con el asunto ya allí,
¿no es cierto? Con el paro ya iniciado, incluso, ¿cómo darle solución a este conflicto? No hay una receta para esto, pero hay algunos criterios, que surgen de principios, de teoría, de práctica y de la experiencia. Uno de ellos es tratar de estar presentes distintos actores, pero no demasiados en el momento, porque muchas manos en un plato. ¿Quiénes deberían estar involucrados? Porque el ministro de Ambiente ha dicho, por ejemplo, que hay que despolitizar el asunto, ¿no es cierto? Pero sí, ya está politizado. Pero todo está politizado. Sí. Porque aquí hay un segundo error fundamental. Se puede decir despartidarizar, que es otra cosa, pero despolitizar no, porque ya está politizado y es más, está ideologizado. Le doy un ejemplo. Yo he escuchado declaraciones de la gente de Arequipa y además me he comunicado con algunos actores y uno de ellos interpreta la encíclica de Francisco, Laudato Si, cuidar la casa común, el ambiente, como de manera antiminera. Y los otros la interpretan como una convivencia entre una buena minería y una buena agricultura y unos buenos... y que todo sea sostenible, ¿no? Y que sea sostenible, así es. Entonces, si no se tiene un mensaje de compatibilidad, si no se tiene un mensaje de prevención y si no se tiene acondicionamiento del territorio, la gente habla hoy día mucho de planificación territorial, enfoque territorial, pero son palabritas. Hay que hacer un acondicionamiento del territorio, no solo el tambo, porque el tambo es un pedacito. No se puede acondicionar el territorio de una región en base a un proyecto, por muy importante que sea el proyecto. Eso no se hace en ninguna parte del mundo hoy día. Y cuando digo región, no digo departamento, por si acaso. Arequipa no es una región, Arequipa es un departamento. La región o subregión de la gran región del sur peruano, que empieza en el mar y termina en la Amazonía, con Madre de Dios y Puno, y Cusco, que tienen Madre de Dios 100%, Cusco 30%, Puno 30% de Amazonía. Entonces, la subregión es Arequipa, Moquegua y Tacna, que está marcada por el hecho que no está sujeto a un discurso, sino a un hecho geológico, que el desierto de Atacama empieza allí, no es solamente en Chile, cosa que hoy día ni siquiera se dice en los libros de estudio. Bueno, cierro mi paréntesis. Paréntesis importante para el diagnóstico y para entender las necesidades de los pobladores de esta zona. Exactamente, y cómo se mueve la población a través de la historia y en el futuro dentro de estos corredores que vienen desde Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua. Entonces, un criterio de prevención ahorita tiene que estar presente en la mesa, pero ¿cuál es la cuestión clave ahí? Primero, el respeto. Si se va a una mesa, uno no puede llegar con insultos. Segundo, el respeto por la gente. Si se va a una mesa, no se puede hacer con una pistola en la cabeza. A veces hay que hacerlo. Yo lo he hecho, me ha tocado hacer eso en Centroamérica, pero no es deseable. Tercero, hay que hablar con la verdad. Y no hay que hablar con la verdad solamente para el entendimiento de Lima, ni de la ciudad de Arequipa. Por ejemplo, yo he visto varios spots, artículos, documentos de buena propaganda que tiene que hacerlo de la empresa, que están hechos para San Isidro. No están hechos para la gente que vive ahí. Bueno, y aquí no sabemos cómo es que esa información llega finalmente a los pobladores, por ejemplo, del Valle del Tambo. Exactamente. Y en consecuencia, usted ha tocado la palabra clave que yo quería decir, información. La información es variada de distintos grupos, pero esa información tiene que ser, primero, comprobada. Segundo, simplificada para que se pueda comprender entre todos, que hablamos lenguajes distintos. No es que uno sea más inteligente que otro, no quiero decir eso, hablamos lenguajes distintos. Y le doy un ejemplo. Preguntas como estas. Yo no he escuchado que durante los años en que he regresado a vivir en nuestra patria, desde el 2006, de una manera permanente y continua, no cuando hay conflictos solamente, se diga, en el Valle de Tambo hay mineralización o no hay mineralización del agua. Las aguas del Valle del Tambo son absolutamente cristalinas o ya vienen con algún grado de mineralización. La gente confunde, le dice que están contaminadas. No están contaminadas, la naturaleza no contamina, sino que tiene características que sirven para A, para B o para C. Para diferente tipo. Diferente tipo de uso, exactamente. Segundo,
Hoy día se puede evitar que hayan filtraciones que dañen la napa freática, las aguas del subsuelo, sí o no. Entonces, esa información no se da. ¿Usted la ha escuchado? No. Y por supuesto que además esa es la información que minimizaría los riesgos, daría garantías, ¿no es cierto? No había temor de la población. Por un lado. Y por otro lado, evidentemente un proyecto que no es tan gigantesco, pero es mediano, importante, mediano grande, porque hay otros más grandes, que es el de Tía María, va a incidir en la actividad que hoy realiza, la actividad tradicional agropecuaria, ¿correcto? La pregunta es, ¿esa actividad va a permanecer inalterada? Obviamente que no. En consecuencia, ¿usted ha escuchado alguna vez que se diga, esto que va a incidir tiene que ayudar a la reconversión, cuando menos parcial, reconversión o cambio de actividades, para que se adecúen a nuevas situaciones del mundo, del mercado, de la región? Incluso la proyección para esas nuevas actividades. Exactamente. Bueno, ¿usted ha escuchado alguna vez algo de esto? Estoy seguro que no. Bueno, y si no llega acá, menos para allá, ¿no? Exactamente. Y si se hace allá, no se recoge en Lima, y acá en Lima todo esto está mezclado con los intereses de distintos actores que además están entrando a un periodo de cambio de gobierno, 28 de julio, cambio de ejecutivo, que eso es obvio, ahí está presente, y en segundo lugar, apenas 2 años para terminar el periodo constitucional del presidente Vizcarra. En consecuencia, yo decía por eso, vuelvo al comienzo, 3 tiempos. Un primer tiempo ahorita, evitar la muerte, evitar más daño. Con respeto, con información clara. Con respeto, con información. No pensando que pasado mañana ya van a entrar los camiones a trabajar. Eso es una tontería. Por más que la licencia esté dada, veamos lo que ha detonado el día de hoy. Bueno, lo ha dicho el presidente Vizcarra, que no hay garantías, que no se puede iniciar por más que haya licencia. La licencia, así es, la licencia que se ha dado es un proceso legal que está en los papeles de los consultores. Que es administrativo, dice, ¿no? Administrativo, que es importante, porque tampoco se puede llegar a hacer una especie, a vivir en el referéndum permanente en el país. Eso no es posible. Porque entonces quiere decir que si yo quiero hacer una actividad de carretera en un sitio, tengo que hacer una consulta, un referéndum. Si tengo otra actividad, ¿y entonces en qué se convierte el país? Ahí ya regresamos a lo que usted mencionaba al inicio de esa entrevista, el proceso, ¿no es cierto? Las etapas en las que se desenvuelven o se desarrollan los proyectos mineros, por decir algún ejemplo, en nuestro país. Terminamos convirtiendo el país en una especie de plebiscito como herramienta de lucha política. Ahora, hay que entender, y aquí con todo respeto diré, que se lo voy a decir con un ejemplo. Hace años, en unas elecciones muy disputadas para el alcalde de Lima, competían Jorge Grieve, candidato del APRA, con Bedoya, que en ese momento era del Partido Demócrata Cristiano, todavía no se había retirado para fundar la derecha de la democracia cristiana, el PPC. Y en la polémica, Grieve insistía en que es una cosa técnica, el gobierno municipal como el gobierno nacional es una cosa técnica. Y Bedoya le ganó las elecciones con una frase que la voy a repetir. Le dijo, maestro, profesor, mi querido maestro, le dijo mi querido profesor, muy respetuoso él. Esto es un asunto político. Los técnicos, profesor, se alquilan. Usted no puede tener técnicos alquilados decidiendo cosas políticas con criterio presuntamente, puramente técnico. Y en segundo lugar, en algunas cosas no solo se necesita contratar buenos técnicos, sino que el político debe ser una especie de misionero de servicio para poder resolver algunas cosas. Y hago otra pregunta con todo respeto. ¿Usted ha visto o se ha enterado que alguna vez alguien que va a la guerra o un sacerdote que va a una misión, el que va a la guerra, le diga a su comando en jefe, págame más para yo ir a trabajar, para yo ir a la guerra? Jamás. O que un sacerdote le diga a otro, mira, yo no quiero ir allá porque no voy a tener ducha. No, tiene que haber un componente de visión y de misión de qué es lo que hay que hacer para resolver el problema. Y esa metodología es esencial en los procesos de construcción de confianza y de paz, ponerse en el lugar del otro. La empatía. Buscar una empatía. Pero eso no quiere decir que no haya ciertos principios. No quiere decir que no haya ciertas normas que son reglas del juego que hay que respetar, pero no hay que creer que las normas, porque las interpreta bien una dirección de asesoría jurídica o las interpreta bien un abogado o un estudio de abogados de los que se contratan a diario y prácticamente han sustituido como conciencia funcional de lo jurídico al Ministerio de Justicia en el Perú, se diga
que eso es así, solamente así. Tal vez estoy complicando mucho las cosas, pero lo que quiero decir es que hay que tener una actitud fundamental de distintas partes. No hay que mentir, hay que tener gente trabajando permanentemente, hay que tener información que sea verificada, que se exprese en los términos en que cada quien tiene su cultura, su concepción, etc. Y por último, usted sabe que en la ejecución presupuestal, que el presupuesto de este año es un presupuesto supermillonario que tiene el Perú después de muchos años, tiene un presupuesto gigantesco que se transfiere a los gobiernos departamentales que le llamamos regiones, a los municipios provinciales y distritales. ¿Qué porcentaje se ha ejecutado en ese valle? ¿Sabemos? No. ¿Se ha dicho? ¿Usted lo ha escuchado? Yo no lo he escuchado, yo lo sé. Lo que hay que hacer es que una parte de eso hay que ponerlos en ejecución. No para que pasado mañana la empresa empiece a meter los camiones nuevamente a lo mismo, sino porque es un deber de quien llega al gobierno realizar esos servicios. Y segundo, como el Valle tiene, Arequipa tiene, como otras partes del país, lo que se llama pasivos ambientales mineros y tiene mucha basura, como la que se ve desde aquí en las azoteas de la gente, eso es igual en el campo. La basura de distintos orígenes también afecta a la agricultura. Usted lo puede ver bajando de Cajamarca hacia la costa, cómo es esa contaminación que también existe allá. Entonces lo que hay que hacer ahí es un proyecto más grande, del mismo tipo que se llama NEC, New Engineering Contract, como el que se aplicó para los panamericanos, y con eso enfrentar un tema de basura, de residuos sólidos de distinto tipo que hay en todas partes. Perú es el único lugar del mundo civilizado que yo conozco, y he trabajado en 19 países más 15, de los cuales 15 en el terreno directamente, más tiempo, en que el saneamiento ambiental no incluye la basura. Aquí solamente agua potable y desagüe. Y el país está lleno de basura, lo cual está mal, pero también es una oportunidad para generar energía y negocios. Bueno, esa crisis sin duda es una oportunidad para detenernos, para que se detenga el Ejecutivo en todo caso y plantee eso que está diciendo nuestro invitado, ¿no es cierto?, sobre el proceso, las etapas, cómo prevenir, cómo resolver y cómo dirigirse a la población. Hay que tener paciencia. Cómo acercarse. Ahora, porque no es solamente el Ejecutivo. ¿Me permites complementar? Sí, claro que sí. Es gobierno regional, provincial, distrital, empresa y otros actores. Como decía usted, todos los actores pertinentes. Así es. ¿Cierto? Los que deben estar allí. Muchísimas gracias, señor Bernales, por habernos acompañado. Un placer conversar con usted. Nuestro invitado, el señor Manuel Bernales, experto en negociación y prevención de conflictos. Como mencionó, ha trabajado en 15 países de nuestro continente en ejecución de proyectos en acuerdo de paz en América Central, así como prevención de conflictos y cultura de paz y seguridad.